En una de las ciudades chinas de rápido crecimiento, un promotor inmobiliario recurrió a medidas extremas. Para atraer compradores, construyó un restaurante de comida rápida falso, no simplemente parecido, sino una copia casi exacta de una de las marcas más reconocibles del mundo, solo que por dentro había vacío. Ni cocina, ni empleados, ni hamburguesas. Todo lo que había eran imágenes impresas, y ni siquiera tomadas de sucursales locales, sino de extranjeras, con inscripciones y menús en idiomas foráneos. A primera vista, todo parecía creíble. El rótulo era familiar, los colores corporativos, las fotografías de la comida apetitosas. Si se mira desde lejos, es fácil engañarse, especialmente si estás buscando un apartamento y esperas que el barrio se esté desarrollando, que no esté muerto ni abandonado, porque en China, por extraño que parezca, la presencia de un restaurante de comida rápida cerca de casa no es solo comodidad, es un marcador social, una especie de símbolo de vida y estabilidad. Muchos compradores, especialmente las familias jóvenes, perciben este tipo de establecimientos como una garantía del futuro. Si en la zona hay un restaurante de una cadena mundialmente conocida, significa que no será abandonada, significa que se construirán carreteras, llegará el transporte, acudirán personas. Además, según estimaciones de agentes inmobiliarios locales, la aparición de una marca así junto a un edificio nuevo puede aumentar el precio de la vivienda en varios cientos de yuanes por cada metro cuadrado. Esto no es publicidad, es una lógica real de mercado. Los promotores lo entienden perfectamente. No necesitan construir una infraestructura real, les basta con crear su apariencia, colocar una fachada, dibujar un futuro que en realidad no existe. Y si antes se limitaban a folletos publicitarios con inscripciones como Futura Escuela o En Perspectiva, Estación de Metro, ahora han ido más lejos, al nivel de las falsificaciones, al nivel de decorados teatrales. Y así, en el lugar donde debería haber un restaurante real, aparece una caja vacía con una fotografía pegada. Dentro, nada. Fuera, un señuelo. Esto ya no es marketing, es casi un fraude, pero para el promotor es una oportunidad de sobrevivir, porque el mercado inmobiliario en China atraviesa tiempos difíciles, las ventas caen, los precios se estancan, cada vez hay menos compradores, y ante el miedo de quedarse con apartamentos sin vender, cualquier truco parece aceptable, sobre todo porque no se trata solo de restaurantes falsos, la situación ha ido más allá. La gente empezó a notar copias extrañas de marcas conocidas. Parece que en la fachada pone IKEA, pero dentro no hay ni un solo producto auténtico. Parece indicado el nombre de una popular cadena japonesa, pero al examinarlo de cerca, es otro nombre, otra tipografía, aunque con un diseño similar. Incluso los logotipos, incluso la forma de los rótulos, se reproducen con una precisión inquietante. Todo para que el comprador sienta que está en la civilización, en una zona de confort, en un lugar donde se puede vivir. Pero, ¿qué ocurre cuando el comprador da un paso más? Cuando se acerca a la puerta y detrás no hay nada. Cuando entiende que fue engañado no en detalles menores, sino en la esencia misma de aquello por lo que pagó. Es entonces cuando comienza la irritación. Es entonces cuando el engaño se vuelve evidente. Una persona contó cómo vio el rótulo de un supermercado junto a un complejo residencial. La luz encendida, las estanterías en su sitio, todo ordenado, pero al acercarse, se dio cuenta de que era solo un enorme póster en la ventana, una ilusión calculada sobre la confianza y la mala vista. No compró agua, se preguntó si valía la pena comprar siquiera el apartamento. Ya no es un caso aislado. En distintas partes del país aparecen extraños duplicados de marcas comerciales conocidas. Un usuario de internet compartió la historia de cómo se topó con un establecimiento que, a primera vista, parecía un restaurante de comida rápida con tonos rojos y blancos, una tipografía familiar e incluso un logotipo parecido, solo que no se llamaba como estamos acostumbrados. En lugar del nombre habitual, una abreviatura de 2 letras. Todo dentro parecía provenir de un universo paralelo, un menú similar, envases casi reconocibles, incluso su propia bebida gaseosa. Pero era una falsificación, una copia exacta pero sin el original, y ejemplos así son cada vez más numerosos. Algunos promotores fueron aún más lejos. En una de las ciudades, en la entrada de la oficina de ventas apareció un auténtico letrero de estación de metro, exactamente como el real, la misma gama de colores, las mismas tipografías, incluso un mapa de líneas colgado al lado. En él figuraban 2 líneas. Una de ellas no existía, su construcción ni siquiera había comenzado y nadie había aprobado planes para ella. Sin embargo, el letrero estaba allí. Y la gente creía, porque en China el metro es como la arteria de una ciudad. Si hay una estación cerca, el barrio está vivo. Si no hay estación, no hay futuro. Los compradores tomaban la falsificación por realidad y el promotor calculaba en silencio las ganancias. Después de que la prensa escribiera sobre ello, las autoridades iniciaron una inspección. El letrero fue retirado. El desarrollador tuvo que responder, pero solo después del escándalo. Hasta ese momento, la falsificación colgaba tranquilamente a la vista. Y no es un caso aislado. En otra ciudad, una historia similar. En el mapa figuran 3 salidas de la estación. En la práctica, 2. La tercera nunca se abrió. Los residentes se quejaban. Algunos
compraron viviendas con la esperanza de una buena accesibilidad al transporte, y luego descubrían que no solo no había salida, sino que nadie pensaba abrirla. El promotor se amparaba en planes futuros. Pero las promesas no construyen túneles, no colocan rieles y no ponen trenes en marcha. Las revelaciones se multiplican. La gente empieza a comprender que detrás de letreros bonitos y marcas ruidosas puede esconderse el vacío. Pero la decepción llega demasiado tarde. El dinero ya está pagado, las viviendas compradas, las esperanzas invertidas, y fuera de la ventana solo hay copias de papel de lo que fue prometido. Y si un restaurante de comida rápida falso te quita solo el almuerzo, una estación de metro falsa ya es un golpe al futuro. Una cosa es pagar un poco más por un café. Otra es meterse en una hipoteca de muchos años creyendo que a 2 pasos del portal se abrirá una arteria de transporte de la ciudad. Porque la gente no compra solo paredes y metros cuadrados, compra comodidad, la posibilidad de llevar al niño a la escuela a tiempo, de llegar rápido al trabajo sin perder horas en atascos. En este trato, la promesa de una estación de metro se vuelve casi sagrada. Y cuando esa promesa resulta ser un engaño, ya no es un truco menor, es una puñalada por la espalda. Pero el problema no es solo la codicia de los promotores, es más profundo. Está en el propio sistema, donde el desarrollador no puede permitirse ser honesto. El mercado inmobiliario chino atraviesa una crisis. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en el año 2025, la superficie total de viviendas nuevas vendidas ascendió a 881 millones de metros cuadrados. Esto es un 8,7% menos que el año anterior, y los ingresos totales por ventas cayeron un 12,6% y se situaron en torno a 1,058 billones de dólares. El mercado se contrae, los precios ceden, la demanda se desvanece. Los promotores o no quieren o no pueden invertir en nuevos proyectos. La superficie de nuevas construcciones iniciadas se redujo en un 20,4%. Esto significa que el futuro se congela, y si no hay nueva construcción, no hay ingresos, ni para el promotor, ni para las autoridades locales. Porque en China, el mercado de la tierra no es una teoría, es una práctica. Muchos municipios viven de la venta de tierras. Cuando la tierra se vende, el presupuesto se llena. Cuando no se vende, la infraestructura se paraliza. No se pagan salarios. La ciudad se asfixia. Por eso el promotor y el funcionario ya no están en una relación de regulador y regulado. Están unidos por una dependencia mutua. Uno no puede sobrevivir sin el otro. El desarrollador necesita la tierra y el poder necesita el dinero de su venta. El promotor necesita ventas rápidas y el funcionario ingresos rápidos al presupuesto. Uno crea un cuento bonito para empujar los precios. El otro cierra los ojos ante las incongruencias, porque sin ventas no habrá nada. Y así aparecen letreros falsos, al lado estaciones ficticias, y en algunos lugares incluso crecen copias de cafeterías que nunca se abrieron. Y lo más inquietante de esta situación es la facilidad con la que pasan estas maniobras. Porque para instalar un letrero de metro no solo se necesitan materiales de construcción y un diseñador, también se necesita el silencio de las autoridades, su consentimiento tácito, o como mínimo, la falta de voluntad de intervenir. Porque todos lo entienden todo. Nadie cree que un modelo multimillonario de una estación pueda colocarse en una calle central de la ciudad sin el conocimiento de los funcionarios. Simplemente, en algún momento, el engaño se convierte en sistema, y cada uno de sus participantes finge que no ha notado nada. Pero todo espectáculo tiene espectadores, y en este caso los espectadores son compradores comunes que, tras invertir dinero en vivienda, esperan lo mejor. Se convierten en rehenes de una imagen falsa. Cuando el engaño se revela, ya no es posible recuperar nada. No existe un mecanismo que devuelva a una familia las horas perdidas en el camino, ni que ayude a vender un apartamento construido sobre un mito. La vivienda no es pan. No se puede devolver a la tienda, ni cambiar en la caja. Y no solo entran en juego marcas y estaciones falsas. Las investigaciones muestran que en los últimos años han aparecido numerosos casos de tiendas falsificadas de marcas conocidas. Uno de los más llamativos es la historia de una cadena de café. En marzo del año 2024, la policía de Shanghái arrestó a 17 sospechosos que habían abierto más de 50 cafeterías falsas, haciéndose pasar por una famosa marca internacional. Tenían logotipos similares, un menú parecido, incluso el empaque copiaba el original, pero en realidad era un negocio común construido sobre la mentira. Y casos como estos son cada vez más frecuentes. Una persona contó cómo entró en una supuesta tienda oficial de ropa. El logotipo recordaba a una conocida marca estadounidense. El vendedor aseguraba que era una nueva línea. Solo en casa
el comprador comprendió que, en lugar de una marca, tenía delante una falsificación con otro nombre. Cuando regresó para pedir explicaciones, el vendedor simplemente se encogió de hombros. Así nos llamamos. Es un outlet. Tenemos nuestra propia línea. Demasiado tarde. El dinero estaba pagado. El recibo existía, pero la verdad no. Los expertos están convencidos de que todo esto no es solo una serie de engaños. Es la consecuencia de un problema más profundo: la pérdida de confianza. Cuando las personas se acostumbran a que un letrero pueda mentir, el metro pueda ser falso y una tienda sea un decorado, dejan de creer en las reglas. Empiezan a vivir según el principio: si no engañas tú, te engañarán a ti. Y eso ya no trata del mercado, trata de la sociedad. En condiciones en las que los referentes morales se borran poco a poco, el engaño deja de ser una excepción y se convierte en norma. Personas que ayer se indignaban por una fachada falsa, mañana empiezan ellas mismas a buscar maneras de eludir el sistema. Porque si quienes mienten se enriquecen y los honestos se quedan sin nada, entonces, ¿quién es el tonto? Así se forma y se consolida una nueva lógica. Todo está permitido mientras no te atrapen. Y si te atrapan, lo principal es salir pagando una multa y continuar. Pero lo más terrible no es siquiera que el engaño se haya vuelto rutinario, sino que todos lo toleran: compradores, funcionarios y los propios promotores. En este juego apático todos se entienden entre sí. Mientras se venda, no estorbes. Mientras se construya, cierra los ojos. Mientras no haya escándalo, nadie es culpable. Solo que no se construye confianza, se construye un mundo de papel en el que cualquier plan puede desmoronarse con la primera lluvia. Y cuando esa lluvia comienza, ya es demasiado tarde para preguntar quién era responsable. Si en el siglo pasado la vivienda se percibía como un camino hacia algo mejor, como estabilidad, como un logro, hoy cada vez más jóvenes chinos la miran con inquietud. No como un apoyo, sino como un riesgo. Y no se trata solo de una hipoteca a 20 o 30 años, ni únicamente de precios elevados. Se trata de que detrás de las fachadas puede no haber nada. Ni escuela, ni metro, ni tienda. Solo una pared desnuda y un portal vacío. Y entonces el apartamento se convierte no en el comienzo de la vida, sino en su callejón sin salida. Los economistas llaman a todo lo que ocurre el resultado de presiones desde todos los lados. Los promotores presionan a los compradores, los funcionarios a los promotores, el sistema a todos. Pero mientras nadie se atreve a romper este círculo, porque para hacerlo habría que decir en voz alta: una falsificación no es desarrollo, una imitación no es perspectiva. Y las expectativas engañadas de la gente no son un error estadístico, sino un daño real para el país. Y mientras nadie lo diga, los restaurantes falsos, las estaciones ficticias y las tiendas engañosas seguirán apareciendo una y otra vez. Porque en un sistema donde lo principal es conservarnos informes, la verdad resulta demasiado cara y la mentira más barata, especialmente cuando se vende por metro.